Al principio había oscuridad, y entonces una explosión produjo el nacimiento de una existencia en expansión infinita de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, increíbles y letales secretos del lugar al que llamamos universo. Aparecen de la nada y amenazan nuestra existencia. Desde rocas que se estrellan contra nuestros hogares, a pedruscos del tamaño del monte Everest que provocan una aniquilación masiva. Nadie está a salvo de su ira, y algunos de estos intrusos no son extraterrestres. Son en realidad basura cósmica generada por el ser humano. Pónganse a cubierto mientras investigamos los meteoritos y la basura espacial, los objetos letales que caen desde el espacio. El universo, y cayó desde el espacio. 11:39 de la noche, 6 de octubre de 2008. En el Observatorio Espacial Catalina, en Arizona, descubren algo que no habían visto nunca. Un asteroide del tamaño de un todoterreno va lanzado hacia la Tierra a más de 43.000 kilómetros por hora. Suena la alarma en la comunidad científica internacional. ¿Se trata de un asteroide en rumbo de colisión con la Tierra? Ese objeto era especial porque seguramente iba a impactar contra la Tierra. Y en el transcurso de las siguientes 21 horas se hicieron 500 observaciones del objeto para intentar calcular exactamente su órbita. En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, Steve Chesley recibe una llamada urgente. Todo el mundo quiere saber cuándo y dónde tocará tierra esta piedra. Me enviaron los datos. Corrí inmediatamente a mi despacho, nerviosísimo. Y me pasé un par de horas intentando comprender el problema y haciendo números. Y llegué a la conclusión de que había un 100% de probabilidades de impacto. Chesley calcula que la colisión se producirá en menos de 13 horas. Aproximadamente a las 5:45 de la mañana, hora de África Oriental. Su objetivo, el desierto de Nubia, en el norte de Sudán. No esperábamos descubrir un asteroide que fuese a impactar contra la Tierra con tiempo suficiente para reaccionar y predecir la localización del impacto. Aquello era algo extraordinario. Nunca jamás visto. Había comenzado la cuenta atrás para el impacto. Sin tiempo para detener esta roca espacial desbocada, empezaron a circular los correos electrónicos para alertar a quienes estaban en tierra y en el aire. 5:45 de la mañana. Ha llegado el momento. Un piloto comercial sobrevuela Sudán. Es testigo de cómo una bola de fuego se empotra contra la atmósfera de la Tierra con la energía de unas 1000 toneladas de TNT. En cuanto entró en la atmósfera, empezó a quemarse e iluminarse. Llegado un punto, las fuerzas a las que estaba sometido el cuerpo eran tan fantásticas, debido a la presión de la atmósfera, que explotó. Aquello debió de sonar como una explosión sónica. 37 kilómetros más abajo, en tierra, los sudaneses que regresan de las oraciones matutinas escuchan ese aterrador rugido sónico. Los testigos ven una bola de fuego brillante, seguida por misteriosos flashes de luz que dejan una estela en el cielo. Los científicos tenían la esperanza de que el asteroide no fuese lo bastante pesado para penetrar completamente en la atmósfera de la Tierra y causar destrozos en su superficie. Los satélites detectan la impresionante explosión, pero no hay muchas señales de presencia de fragmento alguno. Cabe la posibilidad de que la gente se aterrorice con el impacto, pero el riesgo de lesiones es muy bajo al tratarse de algo tan pequeño. Steve estaba en lo cierto. No se registraron daños personales o materiales debido a la caída de estos escombros sobre la región. El planeta Tierra se había salvado de un posible desastre, en parte porque la región estaba casi deshabitada y el impactador era pequeño. Pero la historia no termina aquí. Diciembre de 2008.
El astrónomo Peter Jeniskes organiza un equipo de búsqueda y rescate en la Universidad de Jartum, Sudán. Se propone encontrar algo improbable. Meteoritos. Los únicos fragmentos del asteroide llamado 2008 TC3. Teníamos un buen grupo de alumnos que estaban deseando salir a buscarlo. Nos adentramos 29 kilómetros en el desierto para llegar a la zona próxima a la explosión y buscar trozos pequeños del asteroide. La única guía de los cazadores de meteoritos es un mapa del desierto de Nubia con la trayectoria de aproximación prevista del asteroide. Usaron mi trayectoria y los puntos subsatélite que yo había marcado sobre la superficie del desierto como guía para su búsqueda. Colocamos a todo el mundo en línea, separados 20 o 30 metros, y empezamos a caminar por el desierto y a buscar cosas negras. Pero descubrir piedras pequeñas similares a trozos de carbón en la superficie rocosa del desierto es como buscar una aguja en un pajar. Al atardecer del primer día, el equipo está a punto de recoger para marcharse con las manos vacías, cuando un estudiante de repente encuentra una roca sospechosa. Un alumno llamado Mohamed Alamin tenía en la mano una roca que evidentemente era un meteorito. Tenía una preciosa corteza de fusión negra alrededor y era sin ninguna duda un meteorito. Todo el mundo se emocionó mucho, empezó a dar botes y a cantar y a chocarse las manos. Al final se recuperarían 280 muestras de meteoritos, para un total de 5 kilos, lo que para los científicos planetarios suponía un enorme botín. Este era uno de los meteoritos que se recuperaron. No eran mucho mayores que este. Creemos que muchos de estos meteoritos, cuando salieron despedidos por la explosión, cayeron muy rápidamente. Y eso provocó que se rompiesen cuando todavía estaban en el aire. 2008 TC3 es el primer asteroide que ha sido observado en el espacio y posteriormente encontrado sobre la Tierra. Los científicos la denominan la primera misión de recuperación de muestras de un asteroide. Es la primera vez que hemos detectado algo en el espacio. Hemos averiguado que iba a impactar contra la Tierra, hemos averiguado dónde iba a impactar y lo hemos visto impactar. Incluso hemos recuperado trozos. Es algo extraordinario. Esta experiencia fue fantástica para nosotros. Fue un test excelente para prepararnos ante un posible impactador mayor en el futuro. El planeta Tierra puede que no tenga tanta suerte la próxima vez. Los científicos sospechan que 2008 TC3 era un trozo de una roca mucho mayor del cinturón de asteroides. Una región situada entre Júpiter y Marte en la que se acumulan los asteroides y cometas. En este abarrotado vecindario galáctico, estas reliquias fósiles de la formación del sistema solar chocan ocasionalmente entre sí y explotan generando trozos más pequeños. Son estos fragmentos los que pueden emigrar hacia la Tierra. Una bala puede ser una buena analogía para explicar el impacto de un asteroide contra otro en lo que se refiere a la velocidad del impacto. Los asteroides del cinturón de asteroides principal chocan entre sí a velocidades de más de 17.000 kilómetros por hora. Una bala que sale de un rifle puede ser una buena analogía, porque sale del cañón aproximadamente a un quinto de esa velocidad. No solo se fragmenta, vuela en 1000 pedazos. Entraremos en el campo de tiro y colocaremos nuestros asteroides artificiales a una distancia segura para disparar. Dado que los asteroides reales son difíciles de conseguir, usaremos un par de dobles. Estos impactos de bala son comparables a las colisiones que se producen en el cinturón de asteroides. Veamos el resultado. Lo típico en un impacto de asteroide. Tenemos trozos grandes y también de tamaño medio. Pero a la naturaleza se le da muy bien crear un montón de escombros pequeños. Estos fragmentos pequeños son lo que vemos hoy, los asteroides cercanos a la Tierra. Son fragmentos que han llegado desde el cinturón de asteroides principal. Se han acercado al sistema solar interior, han pasado cerca de nuestro planeta y a veces han impactado contra él. Estos objetos cercanos a la Tierra, NEOs por sus siglas en inglés, han transformado nuestro espacio próximo en una zona peligrosa.
La velocidad con la que los objetos se desplazan por el sistema solar interior se puede comparar con la de los coches que circulan por una autopista. Los vehículos se desplazan a altísimas velocidades. Si se cambian de carril sin mirar y llegan a chocar, lo hacen a velocidades muy altas, como las de los objetos que se mueven en sus órbitas independientes alrededor del Sol. Cada varios siglos la Tierra recibe el impacto de rocas del tamaño de un campo de fútbol que pueden destruir ciudades enteras. Pero cada medio millón de años nos golpean pedruscos del tamaño de montañas que pueden llegar a provocar desastres globales. La atmósfera de la Tierra, una capa de gases que rodea a nuestro planeta, incinera la mayoría del material. Pero de vez en cuando se cuelan objetos más grandes y más pesados. En cuanto entran en nuestra atmósfera, se frenan, deceleran debido a la acción de la atmósfera y pierden prácticamente toda la velocidad con la que entraron. Y durante ese periodo es cuando vemos esas bolas de fuego. Pero en cuanto pierden la velocidad con la que entraron, caen a velocidad terminal sobre la superficie de la Tierra. Cuando los asteroides chocan contra la atmósfera de la Tierra, se convierten en meteoros, bolas de fuego que brillan en el cielo. Si llegan al suelo, se llaman meteoritos. Solo en el último siglo los meteoritos han caído sobre casas, vehículos e incluso personas. En 1954, un meteorito de 2 kilos atravesó el tejado de una casa en Sylacauga, Alabama. Golpeó a una mujer en la cadera y le causó heridas de consideración. En octubre de 1992, videoaficionados captaron una bola de fuego que cruzó los cielos por encima de varios estados atlánticos. El meteorito de 12 kilos acabó estrellándose contra la parte trasera de un coche en Peaks Hill, Nueva York. En noviembre de 2008, la cámara de un coche patrulla registró la explosión de un meteorito brillante en los cielos de Alberta, Canadá. Estos impactos grabados en vídeo demuestran que efectivamente sí caen cosas de los cielos. Pero más sorprendentes si cabe son las pruebas materiales de impactos mucho mayores que han causado catástrofes globales en el pasado y que podrían provocar un Armagedón cósmico en el futuro. La Tierra no siempre ha sido el hogar ideal para los seres humanos. Durante su infancia, hace 3.800 millones de años, la tercera roca contando a partir del Sol era una zona de guerra cósmica. Durante este breve periodo denominado de intenso bombardeo tardío, miles de millones de escombros residuales de la formación del sistema solar impactaron contra nuestro planeta con una frecuencia 20.000 veces mayor que la de hoy. Lo que ocurrió es que Júpiter y Saturno, dos planetas gigantes de nuestro sistema solar, entraron en lo que se denomina una resonancia gravitacional entre sí. Júpiter hacía 2 órbitas completas alrededor del Sol y Saturno una. Y al darse ese fenómeno, se reorganizó todo el sistema solar, que recolocó a Urano, Neptuno, Júpiter y Saturno, y desplazó a los planetas gigantes hacia afuera. Eso provocó que cometas y asteroides saliesen despedidos hacia el sistema solar interior. Al mismo tiempo, estos cuerpos rocosos ayudaron a moldear nuestro planeta recién nacido para darle la forma que tiene hoy. Aquí vemos las cicatrices de guerra. En la Tierra solo son visibles 170 cráteres de impacto. El clima, el agua y las placas tectónicas han borrado la mayoría de las huellas de la antigua violencia cósmica. Pero encontramos pruebas del tumultuoso pasado de la Tierra en la Luna, que se formó al mismo tiempo, pero que no tiene placas tectónicas ni sufre otros procesos de erosión que tienden a borrar las pruebas. La Tierra ha sufrido tantos bombardeos como la Luna. Si nos fijamos en la Luna, vemos su superficie llena de cráteres y podemos imaginar los de nuestra Tierra, que sufrió al menos el mismo grado de impactos. De hecho, incluso más, porque somos un objetivo más grande. Con
Contando los cráteres de la Luna, los científicos pueden llegar a saber el número de impactos sufridos por la Tierra en el pasado y en el presente. Podemos averiguar el tamaño y composición de los asteroides que impactan contra la Tierra, estudiando las características de los cráteres que crean. Intentaremos demostrarlo lanzando pesas sobre la arena de esta playa y veremos si podemos establecer una relación entre el tamaño de la pesa y el tamaño del cráter que crea. Según mis mediciones, esta playa sufrió el impacto de 3 rocas de 25 centímetros de diámetro, 5 rocas de 15 centímetros y 11 rocas de 5 centímetros. La técnica para medir el tamaño y la frecuencia de cráteres en esta playa es muy similar a la que usamos para comprender la frecuencia de los impactos a lo largo de la historia de la Tierra. La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, Ocurría algo grave. saldrá mal. Empezaron a desalojar la zona. Pero en ingeniería, si algo sale mal, es una catástrofe. Se oyó un estruendo. Fueron solo unos segundos. Se desató un infierno. ¡Dios mío! Todo el mundo estaba en shock. El caos era absoluto. Parecía una película. Jamás había visto nada igual. Ingeniería letal, los miércoles, solo en Odisea, locos por la ciencia. Cuando algo te apasiona, quieres descubrirlo todo. Comienzas a ver cosas de las que antes no te dabas cuenta. Nuestro mundo es increíblemente apasionante. Y la ciencia nos ayuda a entenderlo. Odisea, locos por la ciencia. Hoy los cráteres de impacto mejor conservados de nuestro planeta se encuentran en las regiones desérticas secas. El cráter de Meteoro, cerca de Winslow, Arizona, es uno de los recordatorios que quedan de la destrucción causada por objetos llegados del espacio. Y los científicos apenas han empezado a comprender la repercusión de estos fenómenos violentos. ¡Luces! ¿Hacemos uno a 250.000? El geólogo planetario Pete Schultz ha ideado un nuevo experimento para simular el aspecto que tienen los cráteres de impacto bajo la superficie. 1.1. En el campo de tiro de armas verticales del Centro de Investigación Ames de la NASA, Schultz usará una enorme arma de gas ligero del calibre 30 que dispara proyectiles a varios objetivos situados dentro de una cámara de vacío. Intentaremos ver desde el interior cómo se forma un cráter. Y para ello usaremos un bloque transparente. Es transparente, así que podremos ver cómo crece el cráter, pero desde su interior. Esta bolita hará las veces de asteroide que impactará contra la superficie de la Tierra. Bien, vamos adentro. Estamos en la cámara de impacto. Aquí es donde ocurre todo. La bolita proyectil entrará a unos 6,5 kilómetros por segundo. Impactaremos contra este bloque transparente y veremos todo lo que ocurre bajo la superficie cuando un asteroide impacta contra la superficie de la Tierra. Fuera de la cámara, cámaras de alta velocidad documentarán el impacto desde varios ángulos. ¿Todo listo? En la sala de control, Schultz observa el monitor con expectación. Alto voltaje. El arma vertical lanza el proyectil de cristal contra el bloque acrílico. Sweet. Wow. Caray. Vale, is es una just auténtica pasada. freaking gorgeous. El experimento ha sido un éxito aplastante. Aquí tenemos el impacto. Y ahora vemos la pluma de vapor. Esto es gas muy caliente. Su temperatura está muy próxima a la de la superficie del Sol. Y a medida que se aleja, se enfría. Entonces empieza a formarse el cráter con los materiales de expulsión. Ahora estamos viendo cómo empieza a formarse el cráter desde el interior. Es impresionante. Vamos a ver. Vamos a ver qué hemos hecho.
Oh man, Lo hemos did we reventado. bust this up. Ahora podemos ver cómo se desarrollaron esas grietas a lo largo del tiempo. Si este fuese un gran impacto, estas grietas crecerían y todo el cráter podría desplomarse hacia adentro y desmoronarse. Los experimentos de impacto en el campo de tiro de armas verticales arrojan luz sobre la destrucción a gran escala que han provocado los asteroides caídos desde el espacio. Cuando vemos un impacto, no vemos solo grietas concretas y el agrietado general, sino también cómo se expande la pluma de vapor. Eso afecta a la vida y afecta a la supervivencia. Si este impacto se produjese en la Tierra a gran escala, simplemente freiría la atmósfera y proyectaría escombros que todavía causarían más devastación. Los científicos han descubierto que los impactos del espacio han afectado a la evolución de la vida en la Tierra. El flujo de meteoritos que impactaron contra la Tierra fue mucho más alto en el pasado de lo que es hoy. Ha habido sucesos conocidos, por ejemplo, el gran impacto de hace 65 millones de años, en el límite Cretácico terciario. Hace 65 millones de años, un asteroide del tamaño del monte Everest impactó contra la península del Yucatán en México, con la energía de una bomba de 100 millones de megatones. Y creó un cráter submarino de 160 kilómetros de ancho que fue descubierto finalmente en la década de 1980. Los científicos han concluido que el impacto del asteroide desencadenó acontecimientos atmosféricos que podrían haber causado la extinción en masa del 75% de todas las especies prehistóricas, entre ellos los dinosaurios. Son muchos los efectos potenciales que pudieron haber provocado las extinciones. El calentamiento de la atmósfera, que a su vez produjo incendios forestales, el envenenamiento del aire debido a los gases del asteroide vaporizado. Se produjeron todos los desastres ecológicos que podamos imaginarnos, y todos al mismo tiempo. ¿Pero fue esta la última vez que un asteroide provocó una extinción masiva? Una nueva y polémica teoría sugiere que una roca espacial fue la responsable de la desaparición de los megamamíferos de Norteamérica en la Edad de Hielo. Los científicos arden en deseos de saber qué ocurrió hace 13.000 años. La Edad de Hielo llegaba lentamente a su fin. El continente norteamericano estaba habitado por animales enormes, como el mamut lanudo, el mastodonte, el perezoso gigante y el oso de cara corta. Pero algo provocó que 35 especies importantes desapareciesen del registro fósil. La teoría general era que el antiguo pueblo de los Clovis, una sociedad cazadora y recolectora, había matado a los megamamíferos. Pero nuevas y sorprendentes evidencias sugieren que un objeto caído desde el espacio podría haber causado la desaparición de estas criaturas gigantes. Hace 13.000 años el clima cambió de repente y por completo. Parece que se produjo algún tipo de fenómeno extraterrestre. Ya fuese la explosión de un meteorito grande, un asteroide o un cometa en la atmósfera. Y de repente todo el planeta se vio sumido de nuevo en una pequeña edad de hielo. Norteamérica experimentó un breve regreso a las condiciones de la Edad de Hielo. Así pues, ¿podría haber alguna relación entre esta ola de frío y la desaparición de los megamamíferos? El arqueólogo Ken Tankersley dice haber desenterrado pruebas de un posible impacto cósmico en la zona de la cueva de Sheridan, en Kerry, Ohio. Hola, ¿cómo vais por aquí? Es uno de los 12 lugares conocidos que han sido datados sin duda alguna como pertenecientes a la época de la extinción de finales del Pleistoceno, que fue el final de la última edad de hielo. En esta caverna profunda, Tankersley y su equipo han descubierto los restos calcinados de más de 60 especies de plantas y animales de ese periodo. Y armas para la caza de la cultura Clovis. No me lo puedo
puedo creer. Esto es una punta de hueso Clovis. Está hecha con la costilla de un megamamífero, probablemente un animal grande, como el mastodonte americano. Lo fascinante de este espécimen es que la persona que lo creó probablemente presenció el suceso hace 13.000 años. Tankersley afirma que la mayoría de los huesos que ha descubierto están calcinados, algo que no podría haber sido causado por un simple incendio forestal. Afirma que tiene que haber sido consecuencia de una explosión colosal, como la que podría generar un impacto sobre la Tierra. Y el arqueólogo dice haber descubierto el culpable. Mirad qué tenemos aquí. Está oculto en una capa geológica de tierra oscura, denominada la Alfombra Negra, que se remonta a hace 12.900 años. Esta capa ha sido descubierta en más de 50 lugares por toda Norteamérica. Veamos si podemos escarbar en esta zona negra para dejar al descubierto más partes oscuras. Fijaos, en este punto estamos viendo el contacto del final de la última edad de hielo. Y esta capa oxidada que tiene encima, aquí, es donde se extinguieron los megamamíferos. En esta capa de sedimentos, algunos científicos pretenden haber encontrado pruebas clave que apuntan a un impacto cósmico. Esférulas de carbón creadas por fuegos intensos. Diamantes de choque formados debido a la acción de temperaturas y presiones extremas. Long Stellites, diamantes de forma hexagonal poco habituales que solo se encuentran en meteoritos. Y micrometeoritos, minúsculos trozos de hierro y níquel que proceden del espacio exterior. Si tomamos un imán y lo pasamos por esta capa oxidada, yo imagino que probablemente atraerá micrometeoritos. Fíjense cómo se adhieren los sedimentos. Y al igual que el imán atrae el hierro de esta capa, también se adhiere a este meteorito. Y esto sugiere, como tenemos una concentración alta de micrometeoritos en esta capa y una ausencia total tanto por encima como por debajo, que en el evento de hace 13.000 años, aquí ocurrió algo espectacular. Por toda Norteamérica había una fina capa de polvo y partículas justo antes de que se formase esa alfombra negra. Eso indica que ocurrió algo justo antes del acontecimiento del cambio climático. ¿Qué es? Todavía no lo sabemos exactamente, solo que ocurrió algo. Hasta la fecha no se ha encontrado cráter de impacto alguno. Pero una roca del espacio no tiene que llegar a la Tierra para producir una devastación masiva. En 1908, un cuerpo rocoso impactó contra la atmósfera a 10 kilómetros de altura sobre la zona virgen de Tunguska, en Siberia, y liberó energía similar a la de 5 megatones de TNT. Sabemos lo que pasa si nos tiramos en plancha desde un trampolín y chocamos contra el agua. Un asteroide rocoso pequeño, débil, experimentaría una sensación similar, porque deceleraría muy rápidamente y frenaría en la densa atmósfera inferior. Inmediatamente después del impacto y la explosión aérea de Tunguska, una onda expansiva muy intensa y una ráfaga de aire caliente llegaron al suelo y se expandieron hacia afuera, envolviendo casi 2.600 kilómetros cuadrados de bosque. Algunos científicos proponen que un suceso similar podría haber contribuido a la extinción de los megamamíferos de Norteamérica. Y un cometa, no un asteroide, podría haber sido el culpable. A diferencia de los asteroides, estas bolas de nieve sucias contienen más hielo y gases que tienden a deshacerse en pedazos antes de alcanzar la superficie. Cuando el presunto cometa llegó a la Tierra y explotó en la atmósfera, habría distribuido por el planeta los materiales de eyecta que generó. Y habría producido también una gran variación en los depósitos que dejó tras de sí. Se habrían producido incendios intensos a lo largo de una zona enorme.
Todo lo que se encontrase en la zona de impacto, por supuesto, habría resultado destrozado. Pero sin embargo, no habría tenido un impacto inmediato en el resto del planeta, solo en la propia zona de impacto. Esta denominada teoría del cometa Clovis sugiere que los cambios climáticos profundos acabaron provocando la extinción de los mamuts de Norteamérica. Sin embargo, y pese a lo que se suele asumir, un pequeño número sobrevivió en varias regiones del mundo hasta aproximadamente el año 2000 a.C. Y las pruebas arqueológicas indican que la cultura Clovis no se extinguió debido a este presunto impacto, sino que se adaptó al cambio de su medio. Cuando los animales de caza mayor, que cazaban los Clovis, desaparecieron del entorno, estos tuvieron que cambiar su modo de vida cazador y recolector. Puede que nunca sepamos con seguridad si un cometa cercano a la Tierra causó el evento de los Clovis, pero ¿habrá aprendido el hombre moderno a sobrevivir a un impacto en la Tierra? Puede que algún día nos pongan a prueba. En el presente, los científicos de meteoritos peinan el paisaje en busca de estos mensajeros del cielo. Estas rocas espaciales guardan pistas de impactos del pasado. Y como ahora están descubriendo los científicos, también pistas de lo que nos espera en el futuro. Extinciones en masa. Cráteres de kilómetros de diámetro. Paisajes calcinados. Todo creado por objetos del espacio. Los meteoritos se han estado colando en nuestro planeta desde la formación del sistema solar. Así que, ¿dónde solemos encontrar estas rocas? Muchas las encontramos más fácilmente en regiones desérticas de la Tierra, como el desierto del Sáhara, o incluso en desiertos fríos como la Antártida, donde no hay mucha vegetación y no hay muchas otras rocas que puedan confundirnos. Pero los meteoritos tienen las mismas probabilidades de caer en cualquier lugar de la Tierra. La cosmoquímica Meenakshi Wagwa ha recorrido el mundo en busca de meteoritos y actualmente supervisa la mayor colección universitaria de meteoritos del mundo. Estamos ante la colección de meteoritos del Centro para el Estudio de Meteoritos de la Universidad del Estado de Arizona. Hay tres clases diferentes de meteoritos. Los hay de piedra-hierro o de hierro solo. Pero las tres clases tienen al menos algo de metal. Así distinguimos las rocas terrestres de los meteoritos por el contenido metálico de estos. La otra forma de distinción es que en los meteoritos vemos una corteza de fusión que se forma en estos objetos cuando caen a través de la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los meteoritos recuperados se originaron en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte, pero casi 4 docenas llegaron desde nuestra Luna y el planeta Marte. La teoría es que quizás hubo un asteroide grande que impactó contra la Luna o Marte e hizo que saliesen despedidos trozos de la corteza de ambos. Y estos trozos cayeron en las órbitas inestables que cruzan la Tierra y al final de esa forma algunos trozos llegaron aquí. Este es un trozo de un meteorito lunar. Creemos que procede de las tierras altas de la Luna. Sabemos que es lunar porque podemos compararlo con las muestras que trajeron de allí las misiones Apolo, a finales de los años 60 y principios de los 70. Los meteoritos son materia de investigación muy valiosa. Aunque han destruido la vida una y otra vez, puede que también hayan proporcionado las sustancias químicas necesarias para la vida en la Tierra. Este es uno de los meteoritos mejor estudiados del mundo. Cayó en 1969 en México, y lo interesante y lo que hay que destacar de esta roca es que estos granos blancos son posiblemente algunos de los sólidos más antiguos que se formaron en nuestro sistema solar, cuando este se formó hace 4.500 millones de años. Estos granos blancos, combinados con los químicos atmosféricos y los compuestos orgánicos de la Tierra, podrían haber formado una mezcla de aminoácidos, los elementos esenciales de la vida. Los meteoritos han jugado un papel muy importante en la formación y evolución de la vida en nuestro planeta. Puede que los meteoritos nos hayan proporcionado en alguna
ocasión los componentes necesarios para los seres vivos, pero también pueden ser una fuente de grave preocupación cuando aparecen en el espacio sin previo aviso. El 19 de septiembre de 2007. Un meteorito en llamas cruzó el cielo e impactó contra la tierra blanda cerca de la localidad peruana de Carancas, en la frontera con Bolivia. Los escombros salieron despedidos a más de 180 metros. El meteorito dejó un cráter de más de 15 metros de diámetro y 4,5 metros de profundidad. Derribó a un hombre que iba en bicicleta. Otra persona que estaba mirando en otra dirección se dio rápidamente a la vuelta y vio algo que impactaba y dejaba una enorme estela hacia arriba. Los habitantes de la zona no sabían qué podía ser. Sospechaban que podía ser algún tipo de acción militar. Y ya saben, están muy cerca de la frontera con Bolivia. Los científicos aseguraron a los habitantes de la zona que un meteorito y no un misil había creado el cráter de impacto. Pero inmediatamente después del suceso, muchos ciudadanos se quejaron de dolores de cabeza y vómitos. Literalmente se pusieron enfermos, probablemente debido al azufre o al fino polvo que habían inhalado. Los vapores seguramente procedían del material que fue dejando el meteorito en su entrada. Se iba fundiendo, se iba evaporando a medida que penetraba en la atmósfera. Y seguramente cuando impactó, provocó una liberación adicional de gas. ¿Podría realmente una roca espacial liberar elementos nocivos en la Tierra? Las películas de ciencia ficción y los teóricos de las conspiraciones han apuntado que los meteoritos podrían sembrar nuestro planeta de bacterias o virus letales. Pero, ¿qué es realidad y qué ficción? La probabilidad de que esto ocurra es muy pequeña. Si esa roca llegase a la Tierra y de alguna manera sobreviviese a algún tipo de forma de vida microbiana, encontraría nuestra atmósfera muy tóxica. Cualquier microbio que evolucionase en un entorno anaeróbico sin oxígeno no sobreviviría mucho tiempo en oxígeno. La posibilidad de que el meteorito peruano iniciase una guerra biológica cósmica es remota. Pero si este pequeño meteorito pétreo hubiese impactado en la aldea cercana, las consecuencias habrían sido muy diferentes. Era como si alguien hubiese sembrado de bombas una carretera. Habría causado el mismo efecto. Abrió un agujero tan grande que podría haberse tragado varios coches. El impacto del meteorito peruano ilustra una vez más lo impredecibles que son las cosas que caen de los cielos. Y las rocas espaciales no son los únicos objetos que pueden causar daños. Hasta 200 objetos pesados impactan contra nuestro planeta cada año. Y no son extraterrestres, son artificiales. 2 minutos para reentrar. 1 de febrero de 2003. La lanzadera espacial Columbia está a punto de concluir su misión en el espacio cuando se produce el desastre. El vehículo se desintegra durante la reentrada en la atmósfera de la Tierra. Sus restos caen sobre Texas, Luisiana y Arkansas. Sus 7 tripulantes fallecen. Como va haciendo más calor a medida que te acercas a la atmósfera, algunos componentes vitales fallaron. Y eso causó un fallo general de toda la nave espacial. Y los fragmentos se dispersaron a lo largo de una zona enorme. Los desastres en la reentrada de una nave espacial son raros, pero los escombros espaciales no. Desde el comienzo de la era espacial, los cohetes han puesto miles de satélites en órbita alrededor de la Tierra. El resultado es que hemos sembrado el espacio de viejas fases de cohete. Satélites inservibles, tanques de combustible y tornillos, tuercas y fragmentos de colisiones y explosiones con otros escombros. Estos escombros espaciales abandonados planean sobre nuestro planeta como un vertedero de basura cósmico, y algunos acabarán volviendo a la Tierra. La pregunta es, ¿cuándo y dónde? Las cosas que hacen su reentrada en la atmósfera suponen un riesgo. Hay el riesgo real de que algo que penetre en la atmósfera impacte sobre una persona o sobre la Tierra. 5.400 toneladas de basura espacial ya han aterrizado de golpe en la Tierra.
En 1979, el Skylab, la primera estación espacial, sembró de escombros el Océano Índico y partes de Australia. En 1997, un trozo de metal en llamas del tamaño de un DVD cayó desde las nubes y rozó la espalda de una mujer en las proximidades de Tulsa, Oklahoma. No resultó herida, pero a cientos de kilómetros de distancia, este tanque de acero inoxidable de 260 kilos aterrizó junto a la casa de un granjero en Texas. Ambos eran trozos desechados de la misma fase de un cohete Delta II. Es un trozo de una fase que estuvo en órbita durante aproximadamente 9 meses. Y reentró en la zona norte de los Estados Unidos y Canadá. Descendió y dejó varios fragmentos en la zona. Este era el trozo más grande. En Aerospace Corporation, en El Segundo, California, los científicos estudian escombros espaciales para averiguar qué materiales superan la reentrada y por qué, y cómo minimizar riesgos futuros. Son restos de una fase que puso un satélite GPS en órbita. Lo encontramos en Arabia Saudí. Está fabricado en titanio, que es un material con un punto de fusión muy alto. Y esa es una de las razones por las que este se conservó tan bien, porque su velocidad era de unos 240 km por hora cuando impactó contra el suelo. ¿Por qué los objetos vuelven a caer a la Tierra? La mayoría de los escombros espaciales se encuentran en la órbita baja de la Tierra, aproximadamente a unos 965 kilómetros de altura. En el espacio, los objetos pueden quedarse entre decenas y centenares de años, porque el aire no ofrece resistencia. Pero con el tiempo sufren un decaimiento orbital. Pierden energía, porque hay muy poca resistencia atmosférica, y la gravedad de la Tierra tira de ellos de vuelta hacia su atmósfera. Los satélites vuelven a caer a veces rápidamente y a veces durante un periodo largo simplemente porque empiezan a rozar la atmósfera, lo suficiente para que la fuerza vaya aumentando durante un periodo de tiempo largo, y esa pequeña fuerza los arrastra fuera de su órbita para que al final realicen la reentrada. La mayoría de los escombros se queman durante la reentrada atmosférica y se evaporan. Sin embargo, algunos trozos están hechos de componentes más resistentes, como el acero inoxidable y el titanio, que pueden resistir un tremendo calor. Una vez bajo las densas regiones de la atmósfera, literalmente caen en caída libre al suelo. Impactan a una velocidad muy baja, digamos a unos 45 metros por segundo a unos 240 kilómetros por hora. Y ese es el problema. Algo que iba a velocidad orbital frena literalmente a cero en un periodo de tiempo muy corto. Ignición. La Comunidad Espacial Internacional impone actualmente nuevos requisitos de diseño para la mayoría de los objetos, entre ellos un sistema propulsor para garantizar reentradas controladas en el agua. La comunidad internacional ha acordado que el nivel de riesgo aceptable para la reentrada es de 1 entre 10.000. Eso significa que si hacemos una reentrada concreta 10.000 veces, la probabilidad es que impactes contra una sola persona en el planeta. Y si superas ese umbral, el objetivo es que hagas reentrar al equipo hacia una zona segura, como puede ser el océano. Pero las nuevas directrices no tendrán efecto alguno sobre los miles de trozos de viejos escombros que discurren por el espacio. Todavía hay un buen número de objetos en el espacio que están bajando poco a poco. Así que pasará algún tiempo antes de que tengan algún efecto sobre nosotros. Ya no es una fantasía de la ciencia ficción. Objetos extraterrestres y artificiales continúan cayendo sobre la Tierra. Tendremos que escudriñar constantemente los cielos en busca de objetos que podrían diezmar un barrio o incluso algo peor. Poner fin a la civilización humana.